Innovers. El podcast de Fundación Innovación Bankinter. Vacunas que viajan dentro de una cápsula minúscula, que se conservan mejor y que se aplican más fácilmente. Suena bien, ¿verdad? Pues este es el santo grial que persiguen algunos científicos decididos a alcanzar un punto de inflexión en el control de pandemias y de las enfermedades transmisibles. ¿Qué tal? Soy Esther Paniagua, periodista independiente y autora especializada en ciencia, tecnología e innovación. Os doy la bienvenida a todos a Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter en el que indagamos sobre tendencias con capacidad para cambiarnos la vida. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, cualquier avance en inmunización capta más, si cabe, nuestra atención. Conocemos muy bien la capacidad de transformación que una vacuna puede tener en nuestra vida diaria. Y también lo saben los científicos de todo el mundo que continúan trabajando para desarrollar nuevas generaciones de compuestos que nos ayuden a doblegar futuras pandemias. En esa búsqueda por mantener a raya las pandemias y las enfermedades transmisibles, ponemos el foco en las nanovacunas. Aunque puedan sonar a una cruzada reciente, en realidad hace ya 30 años que se estudia la manera de utilizar nanoestructuras capaces de dirigir antígenos a nuestro sistema inmune. A grandes rasgos, esta tecnología consiste en introducir bolitas diminutas, a escala nano, dirigidas exactamente a las células que desencadenarán una respuesta inmunológica en nuestro propio cuerpo. Una de las ventajas que se busca obtener de esta nueva generación de vacunas es facilitar su conservación y su administración. Esto es algo de vital importancia, especialmente en países que no cuentan con las infraestructuras de transporte y de preservación adecuadas. Las nanovacunas también pueden reducir la toxicidad del compuesto en cuestión y son una nueva arma contra el cáncer. Pues bien, resulta que aquí en España, en Santiago de Compostela, se encuentra uno de los laboratorios en los que llevan años estudiando esas bolitas que nos ayudarán a cuidar nuestra salud. Al frente está María José Alonso, que es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela y es además una eminencia en el campo. Alonso es pionera en la investigación mundial sobre el desarrollo de nanotecnología farmacéutica, concretamente de esas nanopartículas biodegradables que nos ayudan a transportar los fármacos dentro de nuestro cuerpo, allí donde sean necesarios. Uno de los últimos reconocimientos que ha recibido María José es el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva 2021. También es miembro de las Academias Nacionales de Medicina de Estados Unidos y de Bélgica. En este episodio de Innovers tenemos el privilegio de contar con ella para que nos explique qué podemos esperar de las nanovacunas y también en qué consiste su trabajo en el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, el CIMUS. La entrevista con el experto. María José, bienvenida a Innovers. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar en Innovar, encantada. Encantada de contar contigo. He tratado de contar a nuestros oyentes más o menos en qué consiste la tecnología de las nanovacunas, pero ya que te tengo a mano te voy a pedir que nos expliques tú cómo funcionan y cuáles son o podrían ser sus principales ventajas. A ver, las nanovacunas, como el nombre indica, son vacunas de tamaño nanométrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que son miles de veces más pequeñas que el diámetro de un cabello, cientos o miles de veces más pequeños que una célula, o sea, partículas diminutas en las que el antígeno, las moléculas de antígeno, va protegido y estas nanopartículas hacen de transportador hacia el sistema inmune. Es decir, que como consecuencia de este acceso dirigido del antígeno al sistema inmune, la respuesta inmunológica se ve favorecida. ¿Y por qué esto es un antes y un después en la tecnología tradicional usada en las vacunas? Bueno, la verdad es que existen ya varias nanovacunas comercializadas para virus influenza, para malaria, tipo nanoemulsiones o tipo liposomas. Es decir, que es nuevo, pero ya existen vacunas en el mercado y, por supuesto, las vacunas frente a COVID tipo ARN son también nanovacunas. Justo te iba a preguntar sobre esto.
porque bueno, pues sabemos que estas vacunas de ARN mensajero también tienen esta cualidad, ¿no?, de dirigirse a la zona exacta donde deben surtir efecto, ¿no? Se basan en nanopartículas que son capaces de penetrar en la superficie de las células y luego pues llevar hasta ellas el ARN que después va a desencadenar esa respuesta inmune. Digamos que esta tecnología también es una nueva generación, supone una nueva generación en el desarrollo de vacunas o cambia las cosas de alguna forma. Totalmente, es una nueva generación. De hecho, hasta que no surgió la pandemia COVID, bueno, pues existían algunas formulaciones de vacunas por parte de Moderna, por ejemplo, que estaban en fase clínica, pero fase 1, todavía un estadio muy poco avanzado. Entonces son nuevas en el sentido de que tienen ARN mensajero y son nuevas en el sentido de que son nanopartículas. Es decir, que estas nanopartículas de las que nadie habla, pero que contienen el ARN mensajero y que de otro modo no podría funcionar el ARN, son unas partículas relativamente simples constituidas a base de colesterol y otros ingredientes químicos y presentan esta capacidad de transportar el ARN, como bien has dicho, al interior de las células. Una vez allí, el ARN se pone en marcha la maquinaria y se produce el antígeno dentro de la célula, dentro de nuestro organismo. El antígeno, a continuación, es capaz de desarrollar esa respuesta inmunológica frente al virus. Es decir, que la vacuna ARN no funcionaría si no fuese por las nanopartículas que transportan el ARN. Claro, y esta capacidad de entrega, ¿no?, de ese ARN donde tiene que llegar es lo que, bueno, le hacen especiales, ¿no? Pero también quería consultarte, ¿no?, o preguntarte qué otras ventajas podemos obtener de las nanovacunas, ¿no? Comentaba antes a nuestros oyentes pues que podrían ayudar, ¿no?, a tener una mejor conservación o mejor transporte o a eliminar la toxicidad. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, efectivamente, todo lo que has dicho es cierto. Por un lado, al ir las moléculas de antígeno alojadas en una nanopartícula van protegidas frente a su degradación. Por ejemplo, las moléculas ARN mensajero son tremendamente lábiles. Si no fuera porque van protegidas por esa partícula de colesterol, van allí incluidas dentro de ella, bueno, pues seguramente la respuesta sería muy inferior. Por otro lado, incluso durante el almacenamiento, puede ser que contribuya a una mejor estabilidad a temperatura ambiente. Hasta el momento para COVID no se ha conseguido, pero sí que es cierto que la posibilidad es real y no sería de extrañar que en un tiempo se desarrollasen. Por otra parte, nosotros en concreto hemos utilizado las nanopartículas para transportar antígenos tanto tipo ARN como de otro tipo a través de la mucosa nasal, ¿vale? De tal modo que las partículas cruzan la mucosa nasal, se dirigen a la submucosa donde están las células inmunitarias y a partir de ahí se desarrolla la respuesta inmune. O sea que sí, son varias las ventajas que aporta la nanotecnología en el desarrollo de vacunas. Claro, también esa capacidad de entrada, ¿no?, de una forma menos invasiva que la de una inyección. Efectivamente. Y bueno, hemos mencionado varias veces, ¿no?, aquí la pandemia de COVID, es inevitable hablar de ello, ¿no? Pero hay muchas otras enfermedades a las que podemos plantar cara gracias a tecnologías como las que desarrolláis en el CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela. Y una de las que están en la diana es el cáncer, pero no es la única. Cuéntanos cuáles son esas enfermedades y qué estrategias podrían usarse para plantarles cara. Bueno, en verdad cualquier tratamiento es susceptible de beneficiarse de la nanotecnología. Es decir, que se trata de tecnología transversal y, por tanto, aplicable en principio a cualquier patología, ya que estos nanovehículos, estas nanopartículas, ayudan a los fármacos a superar barreras biológicas y llegar a sus dianas. De hecho, por ejemplo, en nuestro laboratorio, además de tratar el cáncer, tratamos enfermedades inflamatorias, entre otras el COVID. Tenemos un proyecto ahora para el tratamiento y prevención del COVID
de la COVID en estadios tempranos y también para tratar enfermedades que afectan al sistema nervioso central. O sea que básicamente no existe límite, las partículas son distintas, lógicamente, para fármacos distintos que se utilizan para diferentes patologías. Pero sí, en el ámbito del cáncer, por ejemplo, llevamos trabajando 15 años más o menos y hemos desarrollado una tecnología que nos permite abordar dianas en las moléculas cancerígenas, llamadas oncoproteínas, que hasta el día de hoy eran inabordables. Estas llamadas oncoproteínas son las responsables del cáncer y nosotros conseguimos anularlas gracias al uso combinado de la nanotecnología y anticuerpos monoclonales. Es decir, los anticuerpos monoclonales, que al día de hoy ya existen para el tratamiento del cáncer, tienen un problema y es que no son capaces de entrar en la célula. Al igual que le ocurre al ARN, son moléculas muy grandes que no tienen mecanismos de entrada. Nosotros las transportamos en las partículas. Se trata de terapias sin duda altamente innovadoras que en nuestro caso, por ejemplo, en animales de experimentación, han resultado muy prometedoras, tanto en cáncer de pulmón como de páncreas. Claro, te iba a preguntar en qué estadio están esos estudios, ¿no? Bueno, estadio preclínico. No obstante, hemos constituido una empresa spin-off de la Universidad de Santiago llamada Libera Bio, que pretende desarrollar un nanomedicamento, llegar a clínica con él. Pero obviamente eso desde el entorno académico es muy difícil de hacer y para eso hemos creado esta spin-off. Y bueno, pues a ver a dónde nos lleva. Esas spin-offs que son fundamentales, ¿no? Para trasladar el conocimiento científico y los avances a la sociedad. Efectivamente. Yo creo que poco a poco en España nos vamos animando en la medida en que los inversores también se animan, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí en esa aventura, a ver si lo logramos. Te iba a preguntar también, María José, ¿en qué punto os encontráis actualmente en el desarrollo de vuestras nanovacunas, ¿no? Más allá de estos nanomedicamentos que mencionabas? Sí, bueno, la verdad es que este ha sido mi ámbito preferente. De hecho, me formé con el profesor Robert Langer, que fue uno de los promotores de Moderna, ¿no? Me formé allí haciendo mi estancia postdoctoral hace 30 años ya. Y desde entonces siempre he trabajado en vacunas, colaborando con la Organización Mundial de la Salud, con la Fundación Bill y Melinda Gates. Y bueno, los últimos 10 años hemos estado trabajando en una vacuna frente al SIDA, una vacuna nasal, en colaboración con varios grupos americanos y canadienses. Esta vacuna ya ha sido probada en primates con muy buenos resultados, una protección muy alta. Y bueno, en estos momentos estamos en la búsqueda de financiación para intentar llegar a clínica. Una vacuna contra SIDA, anda que no hace tiempo que la buscamos y cuánto se resiste, ¿no? Sí, bueno, se resiste porque es ciertamente una vacuna compleja. También es que hay que reconocer que no se ha dedicado el esfuerzo que se ha dedicado a COVID, ¿eh? Claro. Es decir, que todo influye. Y en el caso de COVID, bueno, pues desde el comienzo de la pandemia, es decir, hace 2 años empezamos a trabajar, pues a verlo y yo creo que estuvimos una semana en casa. Y bueno, organizamos un consorcio en el que participa gente muy relevante de diferentes ámbitos, desde la inteligencia artificial hasta expertos en inmunología, por supuesto, y nosotros desarrollando las nanopartículas capaces de transportar ARN, o sea que se trataba de una vacuna ARN. Este conocimiento, cuando se acabó la financiación, cuando teníamos ya varios prototipos prometedores, la información fue trasladada a la empresa IPRA y por nuestra parte ahí quedó. No hemos dispuesto de más financiación para optimizar estos prototipos y seguimos luchando por la búsqueda de financiación para, si es posible y necesario, optimizar estos prototipos que solo se habían testado en ratones y intentar llegar a monos, intentar progresar y también para otras vacunas antivirales, claro, porque hay que estar ahí, ¿no? Con la idea de que el tema COVID no ha pasado, pero tampoco se descarta, como bien dicen los virólogos, otras posibles epidemias o pandemias. Claro, esas tecnologías pueden servir para prepararnos, ¿no? Para esas otras posibles pandemias.
Efectivamente. Bueno, en cualquier caso hay que tener presente que para llevar una vacuna al mercado se requiere de inversiones multimillonarias. No es una ayuda, una financiación puntual en un momento dado y ahí está, no, o sea, se requiere realmente muchos millones de euros. Sí. Este es uno de los grandes retos, ¿no? El de la financiación. No sé si te podrías atrever a aventurar ¿cuándo crees que podría llegar a los centros de vacunación esa vacuna contra el SIDA? Pues es que es imprevisible porque, bueno, por un lado, aunque la del SIDA ya la tenemos probada en monos y el mono es el mejor animal para predecir la respuesta en humanos, lo cierto es que hasta que no la pruebas en humanos, tanto desde el punto de vista de la toxicidad como desde el punto de vista de la eficacia, pues es muy difícil prever. Y además es que necesitamos conseguir la financiación. Ahora es verdad que la financiación se volcó más en el caso de las vacunas frente a la COVID, pero bueno, ahí estamos. Tenemos un consorcio muy potente, como decía, con investigadores americanos y canadienses y estamos ahora solicitando una ayuda al Instituto de Salud americano y bueno, y viendo dónde podemos entrar, la verdad. Esperemos que os la concedan. Una pregunta con vistas al futuro. ¿Por dónde crees tú que evolucionará la investigación sobre nanotecnología farmacéutica y qué tecnologías y nuevas disciplinas consideras más prometedoras? Pues yo creo que fácilmente evolucionará hacia hacer factibles y eficaces las terapias innovadoras y de precisión, sobre todo aquellas basadas en fármacos biológicos, tipo RNA y anticuerpos monoclonales, ¿no? Porque estas moléculas biológicas son ciertamente vulnerables frente a la degradación, no atraviesan las barreras biológicas y precisan de la nanotecnología. Por tanto, yo creo que esa es la nueva medicina, las terapias innovadoras, las terapias de precisión, que bueno, van dirigidas en una primera línea fundamentalmente al cáncer, pero que también a enfermedades autoinmunes y a muchísimas enfermedades, sobre todo que al día de hoy son enfermedades no curables. Yo creo que la alianza de la nanotecnología con la inteligencia artificial, las tecnologías ómicas y la biotecnología orientada a los fármacos biológicos ofrecen un futuro muy estimulante. Y aunque al día de hoy estas terapias tienen un coste elevado, bueno, pues poco a poco espero que esto se vaya haciendo más asequible para nuestros sistemas de salud. Un cóctel prometedor. Uno de los principales problemas con la innovación tecnológica en medicamentos es el recelo que pueden suscitar, ¿no? Más allá de los grupos antivacunas, muchas personas saben que, aunque vacunarse es bueno para ellas y además es una responsabilidad colectiva, no terminan de comprender bien cómo funcionan los nuevos fármacos, ¿no? Y esos temores pues les pueden llevar a rechazar la vacunación, como hemos comprobado con la COVID-19. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos mejorar en este sentido? Bueno, yo creo que el problema está fundamentalmente en la gran difusión de noticias falsas que confunden a los pacientes. Porque, a ver, los pacientes en su mayoría tampoco conocen cómo funcionan las vacunas clásicas o los medicamentos clásicos. Yo he oído decir a la gente, es que la vacuna tiene aluminio. No, las vacunas frente a COVID, algunas de ellas tienen aluminio, pero es que todas las vacunas que hemos recibido desde que éramos pequeños tienen aluminio. Pero antes no se hablaba tanto de esto y la gente no se preocupaba tanto de ir al detalle. Entonces, se han transmitido informaciones tan falsas, a veces combinando parte de la información falsa y parte cierta, lo cual es muy engañoso, a menos que seas experto, ¿no? De lo que se trata es de llevar a cabo una campaña de desinformación, porque, insisto, es muy fácil confundir al paciente manipulando los términos científicos y, bueno, a veces trasladando un mensaje negacionista que genera una gran desconfianza incluso en la ciencia, porque, bueno, yo la pregunta que le hago a alguna gente que me dice, no, es que yo no me quiero vacunar. Bueno, ¿estás vacunada frente a otras enfermedades? Sí. ¿Por qué confiabas en aquello y en esta no? Pues simplemente por la difusión que ha habido de noticias falsas. O
si no confías en nuestra agencia de evaluación de medicamentos, no podrías tomar ningún medicamento. Es que yo confío plenamente en nuestras agencias regulatorias, porque si no estaríamos perdidos. Muy buenas respuestas para esto, y es verdad que además incluso desde la comunidad científica algunas personas han participado o han sido cómplices, ¿no?, de esa desinformación. Efectivamente. Lo cual hace la situación más grave, ¿no?, por el impacto que tiene que estas personas que la población cree en ellas, ¿no?, pues digan estas cosas. Está claro que todas y todos podemos aportar mucho en esta conquista de la salud que han emprendido investigadoras como tú y como tu equipo, María José. Y antes de despedirnos, te voy a pedir que participes en un test al que sometemos a los invitados de Innoverse. Con tu currículum seguro que lo vas a superar con nota. El test de Innoverse. Te planteo un juego, es muy sencillo. Simplemente voy a exponerte varias situaciones y te pido que me digas, sin pensarlo mucho y brevemente, ¿qué harías? Vale. Bueno, comenzamos. Imagina que tienes que elegir una sola tecnología para mejorar nuestro mundo y que decides escoger la que tiene mayor potencial para hacerlo. ¿Qué tecnología escogerías y por qué? Claro, me sale el decir la nanotecnología porque es la que más conozco. Yo creo que, sinceramente, una tecnología aislada quizás no llegue tan lejos. Yo creo que estamos en la era de la transdisciplinaridad, de la fusión de tecnologías, para dar lugar a nuevas tecnologías y productos. Yo, por ejemplo, veo muy clara, lo comentaba antes, veo muy clara la fusión de la inteligencia artificial y de la nanotecnología y las tecnologías ómicas. Es que la fusión es perfecta y lo hemos visto en la vacuna frente a COVID. Gracias a la fusión de estas tres tecnologías ha sido posible y lo mejor está por venir. Desde luego estoy convencida de que esta fusión de tecnologías nos permitirá la curación de enfermedades que al día de hoy son incurables. Qué bonito, que sigamos soñando, lo mejor está por venir. Voy a plantearte la segunda situación. Estás en una situación, valga la redundancia, de poder virtualmente infinito. ¿Qué reto de la humanidad solucionarías primero? Qué fácil sería decir acabar con las guerras, ¿verdad? Ya nos lo han dicho anteriormente. Bueno, sí, pero bueno, yo como estoy en el ámbito de la salud, te voy a decir que me encantaría solucionar el problema de las enfermedades mentales. Yo creo que más allá de la COVID, quizás influenciados por la COVID, según nos dicen, estamos asistiendo a una epidemia, no sé si pandemia, de enfermedades mentales. Enfermedades que están condicionando las actuaciones y el estado de bienestar de los seres humanos. Yo creo que debemos conocer mejor, en los últimos años se ha aprendido mucho, pero debemos conocer mejor cómo funciona no ya solo nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cerebro. Y debemos progresar en el desarrollo de terapias que sean farmacológicas o no farmacológicas, pero que permitan mitigar esta tragedia que, bueno, de hecho les está afectando mucho a los jóvenes ahora, ¿no? Pero no únicamente a los jóvenes. Y a mí me parece un problema muy serio en el que se está empezando a pensar ahora, pero que yo creo que va a ir a más. Y entonces creo que requiere una solución, porque condiciona absolutamente. Quizá era una epidemia ya, pero no lo hemos sabido ver o no lo hemos visto hasta que ha llegado la COVID. Sí, pero parece ser, según dicen los expertos, que la salud mental en nuestro estado de confinamiento y bueno, cuando los miedos, las aprensiones, las dificultades de relaciones interpersonales, tantísimas cosas se han complicado. Y bueno, no sé, yo la verdad es que tengo ese problema ahí en mente y digo, esto ¿a dónde nos lleva? Hay que buscar solución a esto y hay que saber más de nuestro cerebro, de nuestra mente. Sin duda. María José, te voy a pedir que te imagines la tercera situación. Tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de 10 años. ¿Qué ves al ponértelas? Unas gafas. Yo quiero unas gafas. Quiero elegir unas gafas que me muestren un mundo, ¿cómo te diría yo? Sí, respetuoso con los seres humanos y con el planeta. Es decir, un mundo en el que hayamos aprendido que con las guerras perdemos todos y que es la unión y el esfuerzo compartido por mantener nuestra casa, la tierra,
es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por ejemplo. Y por ello, por ejemplo, yo veo a mi hijo dentro de 10 años, que es adolescente ahora, y lo quiero ver motivado, disfrutando de un trabajo que contribuya, bueno, aparte de que él sea feliz, que contribuya a ese mundo respetuoso y armónico que a mí me encantaría ver. Sin duda, siempre esa aspiración de un mañana mejor para las nuevas generaciones, Claro que ¿no? sí. María José, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Tu experiencia con las nanovacunas es sin duda inspiradora y bueno, es una de esas innovaciones que tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida de millones de personas y de evitar muchas muertes. Desde aquí seguiremos con entusiasmo su evolución. Ha sido un placer contar contigo en Innovers. Gracias de nuevo por participar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer participar. Saludos. El desarrollo de nanovacunas y otros fármacos puede marcar un antes y un después en el cuidado de nuestra salud. La investigación y el fomento del talento tienen mucho que ver con el desarrollo de este tipo de innovaciones. Científicas y científicos como María José Alonso ponen su esfuerzo en desarrollarlas y en trasladarlas a la calle para convertirlas en un factor de desarrollo social y económico. Puedes ampliar información sobre todo ello en una entrevista con María José publicada en la web de Fundación Innovación Bankinter. Desde que en 2005 la Fundación organizara un Future Trends Forum dedicado a la nanotecnología, esta disciplina ha sido y es uno de los temas de interés de Fundación Innovación Bankinter. En el próximo episodio de Innovers buscaremos de nuevo una de esas tendencias que nos ayudarán a evolucionar a través de la innovación. Os espero a todas y a todos en un programa que estoy segura que, como mínimo, despertará vuestra curiosidad. Hasta entonces. Por delante del futuro, también en las ondas. Si quieres profundizar en esta u otras tendencias de innovación, entra en fundacionbankinter.org.